Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes la sexta parte de la historia de la química que tiene que ver con las relaciones y proporciones de la materia. En pantalla pueden encontrar el tiempo, donde está el resumen de las 6 partes de la historia de la química, y en la descripción del video pueden consultar algún tema en específico del cual hablaremos. Vimos que la química en la antigüedad estuvo iniciando desde la manipulación del fuego, que permitió usar distintos metales y materiales como lo fueron la cerámica y el vidrio, que venían de la arcilla y de la arena al calentarlos u hornearlos en el fuego. También desde la antigüedad se usaron diferentes pigmentos y colorantes para distintos usos, como la tinción de ropas o para cuestiones religiosas. Dentro de esta parte de las cuestiones religiosas encontramos que la química estuvo íntimamente ligada con la momificación en el antiguo Egipto, donde también pasó por la manipulación de alimentos como el pan y la cerveza. Con la llegada de la cultura griega, buscaban encontrar cuál había sido la primera materia que había hecho todo lo que observamos, y para cada filósofo griego había una idea distinta sobre qué había sido la materia primordial, la primera materia de la que están hechas las cosas. Para Tales de Mileto fue el agua, para Anaximandro una sustancia desconocida a la que llamó aperión, para Anaxímenes el aire, para Heráclito el fuego. Pitágoras decía que la realidad era con base en las matemáticas, donde diferentes cuerpos geométricos tomados por Platón simbolizaban estas ideas del agua, el aire, el fuego y posteriormente la tierra, que incluiría Empédocles, quien sustentó una teoría de 4 raíces o 4 elementos con los que estaba hecha la materia: fuego, tierra, agua y aire. Por su parte, Demócrito y Lucipo tenían la idea de que todo estaba hecho de pequeñas partículas que no pueden cortarse, que llamaron átomos. Sin embargo, la teoría que predominó fue la de los 4 elementos, dado que la apoyó Aristóteles. Estos 4 elementos, fuego, tierra, agua y aire, tienen diferentes características: fuego caliente y seco, tierra seco y frío, agua húmedo y frío y aire caliente y húmedo, y sus relaciones y proporciones entre ellas, según Aristóteles, era lo que hacía que la materia se comportara de una manera y estuviera hecha de una forma específica. Esta teoría de los 4 elementos duró mucho tiempo, durante varios siglos, y fue la base para los alquimistas, quienes buscaron la piedra filosofal, una sustancia que podía conceder la vida eterna, alargar la vida o transformar los metales en oro. Sin embargo, gracias a los alquimistas, en esta búsqueda, en este trabajo, desarrollaron técnicas e instrumentos que a la fecha de hoy se siguen utilizando de maneras un poco más pulidas. Hubo mucha simbología durante la alquimia, por ejemplo el sello del Uroboros, que se muestra en pantalla, que se puede representar como un dragón o una serpiente mordiéndose la cola, dando a entender la inmortalidad, la eternidad, un ciclo sin fin. La piedra filosofal se pensaba que se podía realizar si se seguían 12 pasos y tenía el símbolo que pueden ver ustedes en pantalla, donde está una pared. Para los cuerpos celestiales, es decir, para las estrellas, los planetas o los cometas, se relacionaron con los metales y con símbolos para los alquimistas, ya que ellos necesitaban toda una simbología para mantener en secreto sus procesos o las sustancias que obtenían. Igualmente, ellos creían que la materia estaba hecha por 3 principios fundamentales: azufre, sal y mercurio, los cuales estaban con base en las teorías de los 4 elementos: fuego, tierra, agua y aire. Llegó el punto en el que tenía que separarse la parte mística de la alquimia con la parte científica, ya que la alquimia se basaba mucho en teorías y filosofía o especulaciones, y tenía que pasar hacia la química, a donde se fundamentara en el mundo físico y a través de la experimentación. Los principios arraigados venían desde la Grecia antigua, desde los filósofos griegos, y se pasó a experimentar y observar a través del método científico que nos otorgó Sir Francis Bacon
y donde se sentaron varias ideas nuevas en pro de la ciencia a través de Robert Boyle en The Skeptical Chemist. En aquel tiempo existía una teoría que era llamada la teoría del flogisto, que trataba de explicar por qué cuando se calentaban ciertas sustancias, estas ganaban peso. George Stahl lo que propuso es que una sustancia inflamable, es decir, que puede quemarse como el aceite, tenía partículas que hacían que pudiera arder. Estas partículas se les denominaba flogisto. En esta época se estudió mucho a los gases. Por ejemplo, Joseph Priestley encontró lo que ahora conocemos como oxígeno, pero le decían aire de fuego, ya que a los gases les decían aires. Este aire de fuego era respirable y ayudaba a la combustión. Por su parte, Cavendish aisló el aire inflamable, que ahora conocemos como hidrógeno, que este no es bueno para la respiración, pero sí propicia la combustión. Por su parte, Joseph Black encontró el aire fijo, que ahora es el dióxido de carbono, donde la respiración y la combustión no se pueden llevar a cabo con el aire fijo. Y por su parte, Daniel Rutherford igualmente encontró un aire que conocemos ahora como nitrógeno, que le denominaba aire nocivo, el cual no es respirable ni ayuda con la combustión. Por su parte, con la llegada de Lavoisier, a quien conocemos como el padre de la química moderna, él derrumbó la teoría del flogisto, ya que encontró que realmente lo que ayuda a las combustiones es la presencia de oxígeno y desarrolló una teoría en base a esto. Lavoisier también se dio cuenta de la ley de la conservación de la masa, donde la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y fue muy meticuloso en sus mediciones y le daba un énfasis muy grande a la importancia de tener medidas exactas para el trabajo experimental. Por su parte, su esposa, Marianne Pierret-Poisson, se le considera la madre de la química moderna, ya que estuvo íntimamente ligada en los trabajos de Lavoisier. Fue una gran química francesa y gracias a ella tenemos los distintos diagramas de los experimentos de Lavoisier, por lo que se le considera una gran ilustradora. Tradujo diversos trabajos científicos, tanto de Lavoisier como de otros científicos, para que los pudiera analizar su esposo. Y ella recibió educación para la química siendo la asistente de laboratorio de Lavoisier. Después de la muerte de Lavoisier, llega los trabajos de Jeremias Benjamin Richter, donde estudió las reacciones de neutralización, donde tenemos que conocer a los ácidos y las bases. Los ácidos tienen en común que reaccionan con los metales, disolviéndolos, produciendo hidrógeno. Tienen un sabor agrio y pueden cambiar el color de algunos colorantes, mientras que para las bases, que también se les conoce como álcalis, estas tienen un sabor amargo y pueden cambiar el color de algunos colorantes en una forma opuesta a los sólidos, a los ácidos. Si los ácidos cambian el color de un colorante a rojo, las bases podrían hacerlo hacia el azul. Al combinar los ácidos y las bases, obtenemos sales, las cuales tienen características completamente distintas a los ácidos y las bases, y una característica que no poseen las sales es que sean corrosivas. Los ácidos y las bases sí son corrosivos y las sales no lo son. Y el otro producto al combinar ácidos y bases es el agua. Entonces, ácido más base nos produce sal y agua. Si yo tuviera, por ejemplo, al ácido clorhídrico, el cual tiene hidrógeno y tiene cloro, donde el hidrógeno es de esfera azul y el cloro es de esfera verde, y se combina con hidróxido de sodio, el cual tiene sodio que está de color morado, oxígeno de color rojo e hidrógeno de color azul, veríamos que al combinarse, el sodio queda con el cloro formando la sal cloruro de sodio, mientras que el hidrógeno del ácido se une con el oxígeno y el hidrógeno de la base para producir agua. Entonces, si un ácido y una base se combinan entre ellos, nosotros obtenemos sal y agua. Los estudios de Richter iban muy encaminados a tomar medidas muy exactas de cuánto ácido y cuánta base se combinaban para dar sal y agua, ya que si nosotros tenemos un exceso de ácido, al final tendríamos ese exceso de ácido en nuestros productos. De igual manera, si nosotros
tuviéramos una cantidad mayor de base de la necesaria, tendríamos un exceso de base al final. Por lo tanto, él descubre que existe una cantidad fija y determinada para que se combinen dos sustancias, a lo que se le denomina peso equivalente, y con este concepto en mente encontró, o mejor dicho, enunció la ley de las proporciones equivalentes o recíprocas. Los elementos se combinan en proporción a sus pesos equivalentes, es decir, a cantidades fijas y determinadas de cada uno, multiplicadas por números enteros y pequeños. Entonces, la aportación de Richter es encontrar que la cantidad fija, que las sustancias tienen una cantidad fija y determinada llamada peso equivalente para reaccionar sin que haya ningún tipo de excesos. Por su parte, en este tiempo existía también una noción sobre la materia. Si un compuesto está hecho de dos o más elementos, recordando que un elemento es una sustancia que no se puede descomponer en algo más simple, había dos preguntas en el aire. ¿Esos elementos están en proporciones fijas y definidas? ¿O será que variará la composición dependiendo del método de preparación? Hubo dos defensores para cada una de estas visiones: Claude-Louis Berthollet y Joseph-Louis Proust, donde Berthollet pensaba que si tú combinabas un elemento A y un elemento B y tú tuvieras a A en una cantidad más grande que B, el producto a obtener de A y B tendría un exceso del elemento A, mientras que Proust sostenía que si un elemento A y B se combinaban, siempre lo hacían en una proporción que estaba fija y determinada, y no importaba cómo tú prepararas este producto, entonces no había que preocuparse por la existencia de algún exceso. Para comprobar sus ideas, Joseph-Louis Proust hizo muchos experimentos con el carbonato de cobre. Él, pesando 100 libras de cobre, procedía a disolverlas ya sea en ácido nítrico o en ácido sulfúrico. Entonces el cobre se iba disolviendo en ácido y ya teníamos ahora al cobre disuelto, a estas 100 libras de cobre disueltas. Después agregaba carbonato ya sea de potasio o de sodio, y esto lo que provocaba era la aparición de un sólido de color verde manzana o turquesa, que es el carbonato de cobre, y él obtenía 180 libras. Después tomaba este sólido turquesa, este carbonato de cobre, y lo ponía en una retorta, que es este instrumento que es un balón de vidrio, el cual tiene un canal largo, y lo comenzaba a destilar poco a poco y lentamente, lo que iba provocando que de este carbonato de cobre se fuera desprendiendo vapor, un vapor que tenía agua y que también estaba arrastrando ácido carbónico. Lo que se veía eran 10 libras de agua las que perdía el carbonato de cobre y perdía 45 libras de ácido carbónico. Cuando terminaba la destilación, se obtenía un sólido de color negro, que es el óxido de cobre, el cual se podía retirar con ácido nítrico y quedaba disuelto para obtenerlo más fácilmente. La cantidad de óxido de cobre que había era de 125 libras. Y después Proust lo que hizo fue agregar ácido clorhídrico y notó que había la aparición de oxígeno, ya que se sabía que al hacer esto se producía oxígeno y que el cobre no podía tener 25% en oxígeno, es decir, solo podía tener la muestra de nuestro óxido de cobre 25% con oxígeno, y de esta manera obtuvo la composición del carbonato de cobre, es decir, todos los ingredientes que hacen al carbonato de cobre: 100 libras de cobre, 10 libras de agua, 45 libras de ácido carbónico, 25 libras de oxígeno, lo cual nos da un total de 180 libras de carbonato de cobre. Ahora, si nosotros dividimos 180 libras entre 125 libras, encontraremos una relación de 1.44, la cual usaremos en el siguiente experimento. Ahora que ya había sintetizado de manera artificial el carbonato de calcio, habría que observar si era posible obtener
los mismos resultados si ahora tomáramos, por ejemplo, a la malaquita, que es un mineral que tiene alcarbonato de cobre, y lo tratáramos de una manera similar. Entonces ahora la malaquita yo la destilaría y ahora tomaría 180 libras de malaquita. Estas 180 libras, como ya vimos, las comenzaríamos a evaporar poco a poco, donde observaríamos la evolución de un vapor, el cual va a llevar agua con ácido carbónico. 10 libras se perderían de agua y se perderían 45 libras de ácido carbónico. Cuando terminara esta destilación, obtenemos el óxido de cobre, que es de color negro, el cual nuevamente pesó 125 libras. Después, si usáramos este óxido de cobre y nosotros lo tratáramos con monóxido de carbono, obtendríamos nuevamente al metal cobre, donde Proust se da cuenta que obtiene 100 libras de cobre. Entonces nuevamente tenía las mismas cantidades que había hecho en el experimento anterior, pero ahora yendo de atrás hacia adelante. Nuevamente obtuvo 125 libras del óxido de cobre a partir de 180 libras de carbonato de cobre, confirmando que había 100 libras de cobre. Entonces nuevamente, si dividimos 180 entre 125, obtenemos una relación de 1.44, lo cual habíamos observado anteriormente. Y finalmente, para demostrar que el carbonato que él había sintetizado y el carbonato que podíamos encontrar en los minerales de forma natural era el mismo, se dio a la tarea de pesar 100 libras de malaquita, que tiene el carbonato de cobre, esta sustancia de color turquesa, y la disolvió en ácido nítrico. Al disolverse en ácido nítrico, ya teníamos el carbonato de cobre en una mezcla donde tendríamos nitrato de cobre y ácido carbónico, y ahí agregó carbonato de potasio o sodio, y esto hizo que nuevamente obtuviera carbonato de cobre. Y si comenzó con 100 libras de carbonato de cobre, él obtenía al final 100 libras de carbonato de cobre. Por lo tanto, el carbonato de cobre natural y el preparado artificialmente en su laboratorio tenían una composición idéntica, es decir, estaban hechas de lo mismo. Con esto, Proust pudo enunciar la ley de la composición constante o de las proporciones definidas para el año de 1779, donde nos dice que una sustancia siempre va a contener los elementos que la compongan en una proporción fija, siempre que estemos hablando en masa, y no va a depender de su fuente, como lo vimos si se sintetiza en un laboratorio o lo encontramos en la naturaleza, y el método de su preparación. Después, en los trabajos de John Dalton con óxidos de carbono, se sabía que existían dos óxidos de carbono. Si nosotros tomábamos 100 gramos de carbón y lo combinábamos con 133 gramos de oxígeno, lo que obteníamos era un gas, un óxido de carbono que denominaré óxido de carbono 1. Y si yo tomara 100 gramos de carbón, pero esta vez usara 266 gramos de oxígeno, el doble que en el caso anterior, yo obtendría ahora un óxido de carbono 2. Si nosotros tomáramos las masas del oxígeno, 133 y 266, y las relacionáramos, encontraríamos que están en una relación 1:2. Para el óxido de carbono 1 tenemos una relación de 1 de oxígeno, mientras que para el óxido de carbono 2 hay una relación de 2 para el oxígeno. Esta proporción del oxígeno sería de números pequeños enteros, como podemos ver, un 1 y un 2. Hoy conocemos al primer óxido de carbono como monóxido de carbono, mientras que el segundo lo llamamos dióxido de carbono. Si nosotros tomáramos a los átomos, a los bloques de construcción de la materia, donde Dalton los veía como esferas sólidas, uniformes, se explicaba muy fácilmente por qué pasaba lo anterior y por qué existía esa proporción de oxígeno. Si nosotros ahora viéramos que en el carbón yo tengo un átomo de carbón, que sería el de color gris, y un átomo de oxígeno que está en color rojo, y se estuvieran combinando, me dan el óxido de carbono, donde yo vería que aquí para el monóxido de carbono hay un átomo de oxígeno y hay un átomo de carbono. Y
que cuando uso el doble de oxígeno, lo que está sucediendo es que ahora dos átomos de oxígeno se combinan con un átomo de carbono. Y así obtendría lo que ahora conocemos como dióxido de carbono. De tal manera que esta proporción de 1 a 2 se mantiene y siguen siendo de números pequeños enteros. Entonces lo que descubrió Dalton es que una sustancia, si se combina con una cantidad de otra sustancia y forma más de un compuesto, todo se hace en una proporción de números pequeños enteros, y esta es la ley de las proporciones múltiples que Dalton enunció para el año de 1804. Nuevamente, si dos elementos forman más de un compuesto, entre ellos, las masas de un elemento se combinan con una masa fija del segundo en una proporción de números enteros pequeños. Finalmente, cuando Louis-Joseph Gouy-Lussac estaba mezclando volúmenes de gases, encontró relaciones muy parecidas a las que habían hecho Dalton, o que había encontrado Richter, o que había encontrado Proust. De tal manera que si él tenía dos volúmenes de hidrógeno, por ejemplo 2 litros, y lo combinaba con un volumen de oxígeno y los hacía reaccionar, quizás aplicando calor con alguna chispa eléctrica, lo que se encontraba era que ahora teníamos dos volúmenes de agua gaseosa, es decir, 2 litros de agua. Aquí podemos ver nuevamente que los números son pequeños y enteros, 2, 1, 2. Donde veríamos que los gases se están combinando en proporciones en relaciones de números pequeños. Si nosotros tomáramos por ejemplo ahora 3 volúmenes de hidrógeno, un volumen de nitrógeno, y los combinamos, lo que podemos obtener es 2 volúmenes de amoníaco, y nuevamente podemos ver estos números enteros pequeños, 3, 1, 2. Por lo tanto, Louis-Joseph Gouy-Lussac encuentra lo que conocemos como la ley de los volúmenes de combinación para el año de 1808, donde la proporción entre los volúmenes de los gases iniciales, sus reactivos, y los gases finales, que vendrían siendo los productos, pueden ser expresados en números enteros pequeños. Todas estas leyes fueron muy importantes porque nos relacionaban las cantidades entre reactivos y productos, es decir, materiales de inicio y materiales finales, o de qué cantidad de elementos tenía algún compuesto. Repasando nuevamente, Lavoisier nos dio la ley de la conservación de la masa, donde la masa de cualquier elemento en el inicio de una reacción tiene que ser igual a la masa al final de dicha reacción, manteniéndose constante la masa. Por su parte, Richter se da cuenta que debe de existir cantidades fijas para que reaccionen las distintas sustancias para que no existan excesos. Por su parte, Proust se da cuenta que una sustancia debe tener una proporción definida de sus elementos, por lo que obtiene la ley de las proporciones definidas. Dalton se da cuenta que si una sustancia al combinarse con otra forma más de un compuesto, siempre lo van a hacer en proporciones de números pequeños, y a esta ley se le conoce como la ley de las proporciones múltiples. Y por su parte, Louis-Joseph Gouy-Lussac encuentra que la ley de los volúmenes de combinación, que si combina volúmenes al inicio y los volúmenes al final, van a tener una relación siempre de números enteros pequeños. Todas estas leyes son anteriores a iniciar con la teoría de la estructura de la materia para ver los átomos, y estas leyes se llaman leyes estequiométricas, que lo que hacen es relaciones de elementos que tiene algún compuesto químico o en una reacción de reactivos y productos en una reacción química, y nos ayuda a saber cuánta masa está involucrada en una reacción química o qué elementos tiene alguna sustancia en particular. Por lo tanto, nuestro viaje comienza para el año 400.000 a.C. con el descubrimiento del fuego, lo cual hizo que los seres humanos pudieran transformar los metales y pudieran hacer diferentes utensilios. Igualmente se pudo trabajar la arcilla y la arena para tener cerámica y vidrio. Igualmente fue importante la obtención de diversos pigmentos y colorantes, así como aplicar lo que sabían de materiales para procesos como la momificación o para elaborar pan y cerveza. Por su parte, los griegos, en su búsqueda de la verdad de saber qué era la materia de lo que estaban hechas las cosas, duró durante mucho tiempo la visión de los 4 elementos que apoyaba Aristóteles,
donde decía que las 4 raíces o 4 elementos de la materia eran el fuego, la tierra, el agua y el aire, y que la combinación de estos daba paso a la materia que nosotros podemos observar. Los alquimistas usaron esta teoría de los 4 elementos para desarrollar su alquimia en la búsqueda de la piedra filosofal, una sustancia que pudiera transformar a los metales en oro, pudiera alargar la vida o incluso dotar a las personas de inmortalidad. Si bien nunca se pudo encontrar la piedra filosofal, dado que no existe, sí hicieron un gran desarrollo en técnicas y utensilios para manipular muchas sustancias que a la fecha se siguen usando. Con la llegada del divorcio de la química y la alquimia, gracias al método científico y al trabajo y a la obra del Skeptic Alchemist de Robert Boyle para el siglo XVII y XVIII, encontramos que ya la visión para la química era más sustentada en la observación y la experimentación. En estos tiempos hubo mucha experimentación con los gases, donde por ejemplo encontraríamos a Priestley, Black, Cavendish y Rutherford, donde encontraron respectivamente el aire de fuego, el aire fijo, el aire inflamable y el aire nocivo, que ahora conocemos como oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno y nitrógeno. Con la llegada de Lavoisier y con la gran ayuda y vital ayuda de su esposa, encontramos a los padres de la química moderna, gracias a que sus ideas sustentaron lo que ahora conocemos como química. Uno de sus más grandes aportaciones de Lavoisier fue tirar la teoría del flogisto. Y vemos que para el siglo XVIII vimos muchas relaciones entre la masa, ya haya sido en alguna reacción química o analizando una sustancia en particular, que quedaron en las leyes de la conservación de la masa, de las proporciones recíprocas, la composición constante, las proporciones múltiples y la combinación de volúmenes. En este punto, la historia de la química puede tomar diversas líneas del tiempo, donde quizás la siguiente a tratar sería lo que tiene que ver con los modelos atómicos, con la idea de los átomos. En esta parte dejo la lista de reproducción donde se abordó todos los modelos atómicos o la mayoría de ellos, y dejo otras listas para que puedan seguir explorando el canal. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva, hasta la próxima.